Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida hoy lunes 27 de marzo del 2023. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer y vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Les invito para que busquen en sus Biblias, para que juntos podamos leer, releer, meditar, para así poder cumplir lo que en la palabra de Dios está escrito. Nos dice allá en Josué, capítulo 1, versículo 8. Porque cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, dejamos que la palabra de Dios se encarne en cada uno de nosotros, nos comemos la palabra de Dios que se encarne en cada uno de nosotros, entonces sentimos dulce como la miel. Nos dice allí en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay nada que a ella pueda resistir. Nos dice allá en Hebreos capítulo 12 y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. También en el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer, estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó y de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 27 de marzo del 2023. Les invito para que le den suscribir a este su canal de evangelización,
También les invito para que le den compartir al Evangelio del día con tu hermano Carlos Efren, para que de esa manera lleguemos a más personas con la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos. En el Santo Evangelio del día de hoy, Jesucristo nos muestra cuán misericordioso Él es. Jesús es lleno de infinito amor y misericordia. Jesús está esperando que nosotros vengamos a Él con un corazón arrepentido, dispuesto a recibir su palabra que nos salva y a ponerla por obra, a dejarnos guiar por su palabra, porque su palabra es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. El apóstol Santiago también nos dice allá en Santiago 1, 21, 22, que no solamente nos contentemos con que, primeramente nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad porque salva nuestras almas. Luego nos dice que no solamente nos contentemos con escuchar la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra. San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11 es el evangelio del día de hoy. Vamos a leer y vamos a meditarlo. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Jesús se va al monte de los olivos. Él va a orar en el monte de los olivos. Jesucristo va al monte de los olivos, va a orar, y luego de hacer oración, versículo 2, al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Donde estaba Jesús, estaba nuevamente en el templo. Primero ora, luego va al templo. Y vamos a ver qué fue a hacer al templo. Toda la gente acudía a él y se sentaban toda la gente acudía a él y se sentaba para enseñarles. Entonces Jesús, cuando va a enseñar a las personas, ¿qué hace Jesús? Va al monte de los olivos a orar y luego va al templo a enseñar. Una enseñanza teológicamente que nos dice el Señor Jesucristo a través del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 y 2, nos dice que ustedes y yo, antes de nutrirnos de la palabra del Señor y de llevar la palabra del Señor, de llevar el Evangelio del Señor Jesucristo, debemos de ponernos en oración. Debemos de ponernos en oración, y luego de la oración entonces podemos ponernos a leer la palabra de Dios, a ponerla por obra y también a enseñar, a compartir. Pero primero la oración. Es muy importante que entremos en sintonía con el Señor para que de esa manera, cuando vamos a enseñar, cuando vamos a predicar, no prediquemos lo que nos venga a la mente, lo que nos venga en gana, sino que siempre estemos buscando lo que dice en Efesios 5:10, que siempre estemos buscando cuál es la voluntad del Señor a través de su palabra. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Entonces aquí los fariseos y los maestros de la ley, cuando Jesús está enseñando en el templo, luego que ha hecho oración, Jesús está enseñando en el templo a la gente, los maestros de la ley y los fariseos le traen a una mujer adúltera a Jesús a preguntarle, y le citan las escrituras, y le traen a la mujer y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ha sido agarrada en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés, ustedes recuerdan a la ley de Moisés, por allá en Levítico capítulo 20 del versículo 10 en adelante, ahí dice que la mujer que cometa adulterio tiene que ser matada. Entonces ellos le dicen: la ley de Moisés nos dice
que si una mujer es sorprendida en adulterio, tiene que morir apedreada. Eso dice Moisés. Pero tú, ¿qué dices? Y miren lo que dice el versículo 6. Le preguntaban esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarle. Entonces ellos no venían con buenas intenciones. Venían a Jesucristo con una mujer adúltera para ver el que dice, para ver qué dice Jesucristo, qué dice la ley de Moisés, para que haya una contradicción y de eso tener algo de qué acusar a Jesús, porque ellos no creían en Jesús, creían en Dios, pero no en el enviado de Dios. Y por eso para ellos lo que Jesús hacía, lo que Jesús les mostraba a través de sus obras, de su milagro, de su palabra, ellos simplemente se cerraban completamente a su mensaje, a su palabra, y se mantenían pegados a lo que es el Antiguo Testamento. No querían hacerle caso a Jesús, no querían obedecerle a Él y le traen una mujer adúltera para ponerlo a prueba. Esto dice la ley de Moisés, pero tú, ¿qué dices ser maestro? Tú, ¿qué dices? Y vamos a ver la actitud del Señor Jesús. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Entonces aquí vemos la actitud del Señor Jesús. No dijo nada. Se puso a escribir en el suelo con el dedo. No dijo nada acerca de la mujer. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Entonces Jesús le viene a decir a ellos algo muy interesante. Ellos vienen a decir: Señor, mira, ella ha sido sorprendida en adulterio, ella tiene que morir porque en ella encontramos pecado, ella es la pecadora, los fariseos se creían la última Pepsi Cola del desierto, los fariseos, los maestros de la ley, se dedicaban a ver el pecado en los otros. ¿Recuerdan allá la parábola del fariseo y el publicano, Lucas capítulo 18 de 9 a 14? Subieron dos hombres a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo oraba de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores, adúlteros. Yo doy el diezmo, yo hago el otro, hecho el grande. Y mientras el publicano, dice San Lucas, que llegó al templo y ni siquiera que se quedó atrás y ni siquiera se atrevió a alzar los ojos a mirar al Señor y simplemente le decía en su corazón: Señor, perdóname que soy un pobre pecador. Y él que reconoció su pecado, él bajó justificado, porque el quien se engrandece será humillado, quien se humilla será enaltecido, no dice la palabra de Dios. Entonces aquí los fariseos, al traer a la mujer adúltera ante Jesús, ellos están poniendo toda su atención en el pecado de ella, ver Jesús, con respecto al pecado de ella, ver qué hace. Pero Jesús, que es Dios y conoce la mente, los corazones, los pensamientos de cada uno de nosotros, por allá en el Salmo 100, en el Salmo 139, por ahí nos dice que el Señor conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen a nuestra cabeza, que conoce nuestras palabras antes que salga de nuestra boca. Porque Él es Dios, para Él nada es imposible. Para los hombres parece imposible, mas para Dios todo es posible. Nos dice allá en San Mateo 19, 26. Entonces Jesús, para hacerles dar en cuenta que ellos no son la última Pepsi Cola del desierto, les dice: aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra, para que ellos piensen que ellos también son pecadores. Y quién sabe que el día de mañana uno de ellos o sus familiares, sus hijas, estuvieran en la misma situación. A veces ustedes y yo somos así con la actitud de los fariseos y los maestros de la ley. Cuando otra persona se equivoca, cuando otra persona, como dicen un dicho por ahí, cuando una persona mete la pata, ahí somos buenos para estar hasta poniendo en las redes sociales, como que si fuéramos los noticieros, para ver quién es el opinador número uno del momento. Y no tomamos conciencia, no pensamos que nosotros también, mientras estemos en este mundo, tenemos que cuidar de no caer,
No nos damos cuenta que nosotros también tenemos familia, que posiblemente lo que hoy juzgamos, mañana tengamos que vivir, o alguno de nuestros seres queridos tenga que vivir aquella cosa que ahorita juzgamos. Por eso en Gálatas 6:1 nos dice San Pablo que, que nos corrijamos, que si alguien se extravía, que los espirituales le ayuden de una manera con amor, con dulzura, y que también nos tengamos cuidado, porque cualquiera podemos caer. Entonces eso, mis amados hermanos y hermanas, basta ya de ser los opinadores número uno del momento. Nosotros tenemos que también pensar en que también todos tenemos pecado, solo que a veces algunos no reconocen el pecado. Primera Juan 1:8 nos viene a decir que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. El único que vino a este mundo y no tuvo pecado es ¿quién? Cristo. Hebreos 4:15 nos dice que Él era igual a todos nosotros, menos excepto en el pecado. Entonces, si a nosotros nos gusta juzgar a los demás, nos estamos condenando a nosotros mismos. Romano 2:1 nos dice, juzgando a los demás, tú mismo te condenas. San Mateo capítulo 7, del 1 en adelante, nos dice, ¿por qué te atreves a juzgar, a mirar el ojo de tu hermano? Hipócrita, primero sácate la viga que tienes en tu ojo para que puedas sacar la pelucita o la astilla que tu hermano tiene en el ojo. Porque a veces aquello que nosotros juzgamos en los demás, de eso también nosotros estamos repletos. Y de eso no nos damos cuenta, pero sí podemos, sí somos capaces de apuntar a los demás y no nos damos cuenta que cuando apuntamos con un dedo a los demás, por ahí decía alguien, 4 dedos me apuntan a mí, nos apuntan a nosotros. Entonces, por eso, mis amados hermanos y hermanas, aprendamos a vivir prudentemente, nos dice allá en Efesios 5:15 en adelante, que aprovechemos el tiempo presente, busquemos la voluntad del Señor y no nos dediquemos a ser jueces, a ver quién peca y quién no. Si alguien está en pecado, ayudémosle con mansedumbre. Nos dice allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 por allí. Nos dice que tenemos que, a ver, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, ahí es. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, nos dice que debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, que tenemos que corregir con paciencia, con mansedumbre, allí en 2 Timoteo 4:2, y no nos dediquemos a ver cuál es el pecado de los demás, más bien ocupémonos de nosotros mismos, a ver qué es esa cosa que me aparta de Dios que tengo que dejar de hacer y cómo me puedo acercar más a Dios a través del ayuno, a través de la oración, a través de la conversión. Ahora que se acerca Semana Santa, es un tiempo muy interesante para nosotros reflexionar y meditar en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y pensar en Juan 3:16 que dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia, y aprender a valorar el amor de Dios que nos tiene para nosotros y dejarnos de preocupar por lo que los demás hagan o en que los demás caigan. Si podemos, ayudémosles, tendámosles de una mano, pero no le hundamos ahí mismo. No sabemos mañana qué va a ser de nosotros o de nuestros seres queridos. Amén. Entonces, al oír estas palabras, a ver, vamos por el versículo 7. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Cuando Jesús le dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se van retirando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ellos saben conscientemente que tienen pecado. Jesús les había dicho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos se van retirando hasta el punto que se queda Jesús con la mujer. La mujer está frente a frente ante Jesús.
como ustedes y yo, debemos de reconocer nuestro pecado, sentirnos humildes, humillados ante el Señor, venir a Él frente a frente en el santísimo sacramento del altar, que está Él vivo y real, en cuerpo, alma y divinidad. Está ahí presente para escucharnos, para aconsejarnos, para abrazarnos, para llenarnos de su amor, de su gracia y de su perdón, de su misericordia. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Jesús le está diciendo a ella que era adúltera, que había cometido pecado, que ellos también son pecadores. Jesús le dijo: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y se fueron todos. Jesús le dice: ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Como quien dice, también ellos son pecadores. Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Entonces Jesús aquí le da algo claro y preciso a la mujer adúltera. Jesús le perdona, porque Jesús no vino a condenar. Dios no quiere que nadie muera. ¿Recuerdan allá Ezequiel capítulo 18, versículos 22 y 23? Dice: ¿acaso yo quiero que el malvado muera, sino que se convierta y que viva? Ezequiel 18:32, Dios no quiere que nadie muera, sea quien sea, sino que se convierta y que viva. Entonces, Jesús quiere que esta mujer se convierta y que viva. Así como a ustedes y a mí, Jesús quiere que nos convertamos y que vivamos. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Jesús le termina diciendo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. El consejo de Jesús es claro: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Mis amados hermanos y hermanas, hoy hemos visto la misericordia del Señor, su amor como es tan grande e infinito, que Él nos perdona y nos enseña a nosotros a perdonar a nuestros hermanos, como Él nos perdona a nosotros. Porque nos dice el Señor allá en San Lucas 11, en San Lucas 6, nos dice ahí en San Mateo capítulo 6, versículo del 11 en adelante. Nos dice: si ustedes perdonan a sus hombres las ofensas, también mi Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Si ustedes no perdonan, mi Padre no les perdonará tampoco a ustedes sus ofensas. El Señor hoy nos enseña que Él es lleno de amor, de infinita misericordia, que en su corazón estamos nosotros primero antes que nuestro pecado. Pero Él quiere de ustedes y de mí la conversión. Ezequiel 18:32. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se convierta y que viva. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Denle suscribir, por favor, a este su canal de evangelización. Denle compartir. Ayúdenos a llevar el Evangelio a más personas a través de darle compartir. Los que desean apoyarnos en este ministerio de evangelización lo pueden hacer utilizando el método seguro de PayPal, que el link está en la parte de la descripción debajo de este video. Un abrazo bien grande para todos de corazón a corazón. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.